Hola niños y niñas, nuevamente con ustedes en Aprendo en Casa. Como siempre, agradeciendo a Dios por este nuevo día, por este nuevo amanecer y que nos cuide y nos proteja de igual manera a nuestra familia. Bien, niños y niñas, en esta semana continuamos con nuestra experiencia de aprendizaje, compartimos nuestra diversidad cultural. Ustedes han conocido manifestaciones culturales de su familia y otras también, ¿no? De otras personas. En esta semana continuaremos conociendo más de nuestra lengua, de nuestra diversidad. El día de hoy tenemos la siguiente actividad. Aprendemos juegos típicos de diferentes regiones de nuestro país, que corresponde a área de comunicación. Bien, entonces empecemos. Bien, ahora tenemos los recursos para esta actividad. Son ficha, página del 84 al 88, portafolio, cuaderno u hojas de reuso, lápiz, regla y colores. Como siempre, mis queridos estudiantes, tenemos un propósito. Y el día de hoy, ¿cuál es? La siguiente meta: leer textos instructivos para aprender juegos peruanos y jugarlos en familia. Para ello, localizarás información sobre cómo jugarlos, establecerás relaciones y reflexionarás sobre este tipo de texto. Bien, niños, eso es nuestra meta. Entonces, ¿cuál es? Es leer textos instructivos. ¿Para qué? Para aprender juegos peruanos. ¿Y qué van a hacer ahí? Van a localizar información y también van a establecer relaciones y reflexionarás. Continuamos entonces. Bien, niños y niñas, a ver, ¿qué observan? ¿Qué estarán haciendo esos niños? Jugando, muy bien. ¿Y saben qué juego es? Pues bien, vamos a ver qué juego es. El ronrón. ¿Ustedes alguna vez han jugado esto? Bien, entonces, para que ustedes jueguen, tienen que leer el texto, ¿sí? Y ver también qué imágenes trae este texto, cómo es su estructura. A ver, vamos a ver, dice materiales y preparación del juguete y forma de jugar. ¿Qué tipo de texto será este? Mis queridos estudiantes, texto instructivo. Muy bien. A ver, ¿y ustedes saben este juego de qué lugar es? ¿Dónde lo practican? ¿Saben? Vamos a ver si nos da una pista los materiales. Pita, semillas de payeroqui o pitontoqui. ¿De dónde es esa lengua? Muchos ya adivinaron con las clases de la semana pasada. Y también te puedes ayudar en esta parte de abajo, mis queridos estudiantes. Acá hay una información importante que te puede indicar de dónde es este juego. Y aparte también hay un link acá que puedes hacer clic y vas a ingresar para enriquecerte más. ¿Sí? Entonces, ahora te invito a que leas para que después juegues. Seguimos. ¿Y este? ¿Qué juego será? ¡Uy, qué hermoso! Me hace recordar a mi hermano cuando jugaba. Lindo, vamos a ver. La rueda, muy bien. Como buenos observadores, la imagen, la estructura del texto, que dice título, materiales, desarrollo del juego. ¿Qué tipo de texto será, mis queridos estudiantes? Texto instructivo. Muy bien.
mis queridos estudiantes, ¿y este juego de qué lugar será? ¿Dónde lo practican? ¿Ah? Vamos a ver. ¿Dónde? Acá, en la parte de abajo, hay una información importante. Incluso esos juegos los trajeron acá cuando se realizó el Tincuy. Entonces ustedes quieren averiguar de dónde es este juego, de qué lugar, hacen clic acá o leen también. Qué importante es la lectura, mis queridos estudiantes. Bien, entonces ya saben, porque esta información es importante, les va a servir casi al final de la actividad. ¿Sí? Bien, continuamos entonces. Bien, ahora vas a conversar con un familiar, con la persona que te está acompañando sobre estas interrogantes. ¿Conocías estos juegos? ¿Ah? ¿Alguna vez lo jugaste? ¿Qué te parecieron? ¿Podrías jugarlo con tu familia? ¡Claro que sí! Bien, ahora que ya sabes, has leído, conoces de los juegos, ¿con qué otros materiales podrías reemplazar los que se mencionan aquí? Por ejemplo, el ronrón, ¿con qué podrías reemplazarlo? Tú ya sabes. Hay un juego parecido que yo les he visto jugar. La rueda, ¿con qué podrías reemplazarlo? Ah, yo les he visto. Bien, he visto jugar. Que le dan vuelta, 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 vuelta y van corriendo ustedes. Ah, bien. Entonces te invito a seguir conversando con tu familia. Si está la abuelita ahí, papá, mamá, y preguntarles qué juegos practicaban cuando eran niños o niñas, cuando eran niño o niña. ¿Sí? Pregunta, dialoga con él y pregúntale también cómo eran estos juegos. Bien, ahora, amiguito y amiguita, en tu cuaderno vas a hacer un listado de juegos que mamá, papá o la abuelita, el abuelito te ha comentado, ¿sí? Ahora vas a escribir. Y luego vas a escribir el nombre de un juego. ¿Qué materiales se necesita? ¿Cómo se juega? ¿Bien? Continuamos entonces. Vamos a leer una información importante. ¡Qué bien! Compartir los juegos que practicaba tu familia nos ayuda a rescatar y revalorar los juegos tradicionales, además de divertirnos juntos. ¡Excelente! Esos juegos que mamá, papá, lo vas a escribir y lo vas a poner en tu portafolio. Es importante que tú lo escribas, mi querido estudiante, para que lo sigas practicando. ¿Sí? Bien, ahora sí, vamos a realizar la lectura. Y para eso hay unos pasos que debemos seguir, mis queridos estudiantes. Les voy a recordar nuevamente. El primer proceso didáctico es antes de la lectura. Tú, cuando veas eso, antes de la lectura, vas a responder solamente mirando la estructura del texto, el título o los subtítulos, imágenes. ¿Sí? Ahora sí está quedando más claro, ¿no? Durante la lectura, el segundo paso, ahí ya se da la lectura. Ahí tú lees una vez, dos veces, ¿bien? Y te vas preguntando también, vas analizando ahí. En el tercer proceso de la lectura, después de la lectura, ahí ya vas a realizar la actividad que corresponde a la lectura. ¿Sí, mis queridos estudiantes? Entonces,
Estos pasos hay que seguir. Continuamos entonces. Bien, entonces mis queridos estudiantes, llegó el primer proceso didáctico de la lectura, el antes de la lectura. ¿Qué vamos a hacer? Como buenos estudiantes, ustedes, ¿qué van a hacer? Van a observar la lectura, su estructura, cómo está compuesto, ¿qué más? Los títulos, subtítulos, dibujos, imágenes y párrafos. Qué interesante es eso, mis estudiantes, porque eso te va a servir. No estás leyendo, ¿ah? No estás leyendo, solamente el título, subtítulos y la organización del texto. Bien, continuamos entonces. Bien, ahora ustedes ya analizaron el texto, han visto cómo es la estructura, las imágenes, el título, los subtítulos. Ahora, mis queridos estudiantes, van a responder las siguientes interrogantes en su cuaderno, ¿sí? ¿Qué relación hay entre las imágenes y el título? Mucho, ¿no? ¿Ven acá? El título y acá están las imágenes. Siguiente, ¿cómo está organizado el texto? ¿De qué tratará el texto? ¿Cómo te diste cuenta? ¿Para qué se habrá escrito el texto? Fácil, ¿no, mis queridos estudiantes? Entonces, a escribir en su cuadernito, ¿sí? Bien, continuamos entonces. Bien, mis queridos estudiantes, seguimos en el antes de la lectura. Ahora vas a reflexionar y responder las siguientes interrogantes. ¿Crees que observar las imágenes, la organización del texto y el título te ayudan a tener alguna idea sobre lo que trata el texto? A ver, si tú, amiguito y amiguita, antes has visto la estructura del texto, has analizado, has visto las imágenes, el título, los subtítulos, ¿te ayudará a tener una idea sobre lo que trata el texto? Bien. ¿Por qué crees que pasa eso? Entonces ahora conversa con mamá, con papá o la persona que te está acompañando, ¿sí? Bien, ahora vamos a ver lo que nos dice Genaro sobre este texto. Leí este texto y me gustó. Ahora lo jugamos en casa y nos divertimos con mi familia. Bien. Entonces les pregunto a ustedes, mis queridos estudiantes, ¿cuál habrá sido el propósito de Genaro al leer este texto? ¿Ah? Su propósito de él ha sido aprender el juego paso a paso para aplicarlo con su familia y divertirse. Bien, entonces ahora te pregunto a ti, ¿para qué leerás este texto? Escribe tu propósito de lectura. Puedes hacerlo en tu cuadernito o en la ficha que te voy a mostrar. Bien, esta es la ficha. Acá está esa pregunta. Con esta ficha estaríamos terminando todo lo que es el antes de la lectura. Bien, la 1 dice que observes el título, los subtítulos, las imágenes, ya lo hiciste. Entonces ahora vas a responder nada más la A. ¿Para qué se dan instrucciones en el texto? Bien, acá hay 3 alternativas. Marca tu respuesta. Lee cada una de ellas y tuaspa. B, ¿qué animales se mencionan en el juego? Igual. Marca tu respuesta. 2, piensa y responde. ¿Para qué crees que leerás el texto? ¿Ah? Genaro tuvo su propósito. ¿Tú para qué crees que leerás? Bien, ¿alguna vez has leído un texto parecido? ¿Cuándo y por qué lo leíste? Pues bien, escribe tus respuestas
y ten a la mano, porque estas son tus hipótesis, tus predicciones. Entonces, ahora, cuando termines de leer, después de la lectura, vas a comprobar lo que hiciste el antes con lo que has terminado de leer. Bien, mis queridos estudiantes, entonces continuamos con el siguiente paso. Bien, niños y niñas, llegó el durante la lectura. Ahora sí, vamos a dar inicio a la lectura. Entonces, les invito a ustedes, mis queridos estudiantes, a leer. Pueden hacer la primera lectura, segunda lectura, para poder responder las interrogantes que a continuación les voy a ir explicando. ¿Sí? Continuamos entonces. Ahora sí, que ya has leído, llegamos al después de la lectura. ¿Qué vas a hacer, amiguito y amiguita, después de la lectura? Luego de leer, vas a comparar tus respuestas. Las respuestas que tú tenías en el antes de la lectura, antes de que tú lo leas. ¿Sí? ¿Trataba de lo que inicialmente dijiste? Primera interrogante. ¿Sí? Compara, a ver, mira, agarra tu cuadernito y compara. Siguiente interrogante, la imagen, el título y la organización del texto, ¿te ayudaron a comprender el contenido del texto? ¿Te ayudaron? A ver, ahora que has revisado, ¿sí, no? ¿O un poco te ayudó? A ver, conversa con mamá, con papá. Ahora, mis queridos estudiantes, vas a dar una segunda lectura o de repente ya es la tercera, ¿no? Pero te invito a que vuelvas a leer el texto, la primera parte, ¿ya? La primera parte. Ten en cuenta las siguientes preguntas. ¿Qué desarrolla este juego? ¿Qué deben diseñar las niñas y los niños que van a jugar? ¿Qué representa el cuadrado grande? ¿Qué representa el triángulo grande? Bien, niños, ahora que tú tienes estas interrogantes, toma nota en tu cuaderno y anda a la primera parte y vuelve a leer para que puedas desarrollar estas preguntas. Nuevamente, te invito a que vuelvas a leer las instrucciones del texto. Ahora, ¿qué vas a hacer? Vas a ubicar información para responder las siguientes interrogantes, ¿sí? Vuelve a leer, ahora sí, las instrucciones. Primera interrogante, ¿cómo se desplazan las ovejas y el zorro? Señala tu respuesta. Acá te muestro el cuadrado, tú vas a marcar con una aspa, ¿sí? A ver, ¿el zorro puede avanzar y retroceder en forma horizontal, vertical y diagonal? ¿Así dice el texto? Si dice así, marcas. A ver, vamos a ver. ¿Cómo se desplazan las ovejas y el zorro? Señala tu respuesta. A ver. ¿Las ovejas y el zorro se desplazan de una intersección a otra contigua? Siguiente alternativa. ¿Las ovejas solo pueden avanzar en forma horizontal, vertical, diagonal? ¿No pueden retroceder? Ahí están, mis queridos estudiantes, las tres alternativas. Alternativa 1, alternativa 2 y alternativa 3. Tú, según cómo has leído las instrucciones, vas a marcar tu respuesta. Seguimos. De acuerdo con el texto, ¿qué tiene que suceder para ganar el juego? Explica tu respuesta, esta sí, en forma oral a un familiar. ¿Sí? Bien, continuamos. Bien, mis queridos estudiantes, ahora van a leer el siguiente párrafo,
del texto y luego van a responder en su cuaderno u hojas de reuso. Este es el párrafo. El cuadrado grande representa la pradera de las ovejas, el triángulo grande, la gruta del zorro, y las horizontales y verticales y diagonales son los caminos. Este es el párrafo que van a analizar. Y luego dice, ¿a qué se refiere este párrafo? Mis queridos estudiantes, escribe esto en tu cuaderno. ¿Sí? Siguiente interrogante. ¿Por qué crees que el autor ha usado comillas en algunas palabras o expresiones? Por ejemplo, acá están las comillas. La pradera de las ovejas, también está acá. La gruta del zorro, acá están las comillas. Y en la siguiente frase, los caminos. Entonces, ¿por qué crees que el autor ha usado comillas en algunas palabras o expresiones? Vamos a ver sobre las comillas. Recuerda, las comillas se usan en este caso para dar énfasis a las expresiones. Bien, ya quedó claro. Prácticamente ahí está tu respuesta. Continuamos entonces, mis queridos estudiantes. También, debajo del video, te voy a poner un link para que refuerces sobre las comillas. Bien, niños, ahora les voy a invitar a que lean una vez más. ¿Se acuerdan los textos instructivos del juego Ronron y de la rueda? Y el de ahorita, que es el zorro y las ovejas. Entonces les invito a que vuelvan a leer. ¿Por qué? Porque van a necesitar información para completar este cuadro, ¿ya? Una vez que hayan leído, entonces ustedes van a completar, va a ser más fácil. Les voy a dar un ejemplo, ¿ya? Título, dice, Juego de las regiones de mi país, título. Y acá vamos a ver con el ejemplo de la lectura o el juego El Ronron, ¿sí? ¿Para qué se escribió este texto? Cuando te preguntan para qué se escribió este texto, es el propósito. ¿Para qué se habrá escrito el texto del Ronron? Por ejemplo, para orientarnos en la preparación del juguete y la forma en que se juega. Siguiente interrogante, ¿cómo está organizado? La lectura del Ronron, ¿cómo está organizado? Es la forma. Vamos a ver. La lectura del Ronron tiene un título, tiene materiales, tiene preparación del juguete y la forma de jugar. También está organizado, usa numeración a modo de lista e imagen. Bien, ahora la siguiente interrogante. ¿De qué trata el contenido? ¿De qué trata el contenido, no? A ver, vamos a ver. Es un juego. ¿Y ese juego, qué tipo de texto es? Instructivo. ¿Y de qué trata? Dice, trata de cómo jugar ronron, dando vueltas a la pita y la semilla jalando hasta que se produzca el sonido ron, 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 ron. Bien, seguimos con la lectura ron, ron. Según el texto, ¿de qué lugar es este juego? ¿Se acuerdan que en la parte de abajo nos indicaba? Y también hay un link. Se practica en Quimiriki, Río Perené. Es un juego Ashaninka. En los materiales también nos mencionaba, ¿no? Unas palabras que hablan los Ashaninkas. Bien, entonces ya está lleno el texto ronron. Ahora ustedes van a hacer igual en la rueda. Igual van a hacer con el zorro, ¿ya? Guiándose, pero tienen que volver a leer. Esto lo van a hacer en su cuadernito, este cuadro. Bien, entonces ahora sí, continuamos. ¿En qué se parecen? A ver, ¿en qué se parece la lectura del ronron, la rueda, el zorro? Vas a tener que ver cada una de las interrogantes en qué coinciden para que tú puedas responder en qué se parecen. ¿Sí? ¿En qué se diferencian?
También vas a tener que ver cada uno de las preguntas, en qué se diferencia para que puedas responder esto en tu cuaderno. Seguimos. ¿Serán importantes estos textos en nuestra vida? ¿Por qué? Coméntalo con un familiar, ¿sí? Y luego lo escribes. Bien, entonces, manos a la obra. Continuamos. Bien, ahora a continuación vas a desarrollar las actividades 4, 5 y 6 de las páginas 86 y 87. Y ahora te invito a jugar. Dile a un familiar que te acompañe en las actividades 5 y 6 para que realices el juego. Luego vas a conversar sobre lo que más les gustó. Mis queridos estudiantes, mamita, papito, es importante que jueguen. Esto le va a ayudar a desarrollar estrategias, diferentes habilidades a su niño y a su niña. ¿Sí? Entonces, después que termine la actividad, a jugar. ¿Sí? También comparte con los miembros de tu familia lo que has aprendido el día de hoy. ¿Sí? Luego vas a reflexionar sobre los aprendizajes que lograste completando este cuadro en tu cuaderno. En la primera columna dice a leer. En la segunda columna dice lo logré. Y en la tercera columna dice lo estoy intentando. Y en la tercera es que necesitas apoyo. ¿Ya? A ver, dice, vamos a leer el primer ítem. ¿Confirmé mis predicciones sobre lo que trataba el texto? ¿Se acuerdan sus predicciones? ¿Ustedes lo hicieron antes de leer? ¿Ya? Y después después que has leído, has comprobado tus respuestas. Si lo hiciste bien, marcas lo logré. Y si lo hiciste a medias, lo estoy intentando. Si algunas te salieron mal, algunas bien, ¿ya? Y si necesitas apoyo, de repente acá te ha apoyado todo el momento también mamá, papá, o de repente te has equivocado, ¿sí? A la hora que has revisado. Bien, localicé información sobre los juegos. Si localizaste la información que está ahí en el texto, lo hiciste rápidamente, lo lograste bien. Si no, lo estás intentando o necesitas apoyo. Siguiente ítem. ¿Identificaste la organización de los textos? ¿Cómo está organizado? ¿Ah? O sea, las partes del texto. Si lo hiciste, bien. Si lo has hecho a medias, de repente solamente has reconocido el título, no has reconocido las otras partes del texto, entonces lo estoy intentando. Y si no has reconocido nada, entonces necesitas apoyo. O de repente la mamita te ha estado diciendo, ¿no? Pero bien, de todas maneras has reconocido, lo puedes poner acá, lo estoy intentando. Interpreté el propósito para qué, para cuál fueron escritos, ¿ah? Interpretaste el propósito y para cuál fueron escritos cada uno de los textos. ¿Te acuerdas el cuadro que has llenado? Que yo hice un ejemplo con el juego del ronrón. Ahí vas a ir para ver si has identificado el propósito de cada uno de los textos. ¿Ya? Y vas a poner si lo lograste o lo estás intentando o necesitas apoyo. Después, establecí relaciones entre los textos. También vas a ir a ese cuadro. Si, por ejemplo, ahí hay preguntas, ¿en qué se parecen? Si has reconocido en qué se parecen, has identificado rápidamente en qué se parecen, lo lograste, ¿no? También hay una pregunta ahí donde dice, ¿en qué se diferencian? También vas a poner acá, lo logré. Pero si solamente has identificado uno nada más, entonces lo vas a poner acá, lo estoy intentando. Y si no has identificado nada, vas a poner necesitas apoyo. Bien, mis queridos estudiantes. Entonces, estamos por terminar. Continuamos entonces para que juegues, ¿sí? Bien, vamos a reflexionar nuestras preguntas metacognitivas. ¿Qué te pareció más interesante e importante de la lectura? ¿Para qué te servirá lo aprendido? ¿Cómo lo aplicarás en tu contexto lo aprendido el día de hoy? Bien, mis queridos estudiantes, entonces conversa con mamá, con papá o la persona que te está acompañando en estos momentos.
Bien, niños y niñas, llegó el momento de despedirme como siempre, dándote las recomendaciones, mis queridos estudiantes. Cuídense mucho, quédense en casa, ahora más que nunca, porque las personas han salido a trabajar la mayoría y el enemigo está afuera, ¿no? Entonces, quédense haciendo sus actividades, haciendo sus álbum que ellas tienen que presentar este viernes, las actividades de hoy día, enviar las evidencias, realizar sus lecturas también. Bien, entonces con esa indicación y esa recomendación me despido con ustedes, mis queridos estudiantes. Mamita, papito, que Dios les bendiga. Hasta mañana.